Bien, pues sin más preámbulo, vamos a arrancarnos con nuestro tema. Un servidor, Jorge Yáñez, dejamos el nombre de los autores del material por respeto, pero bueno, si lo quieren por ahí anotar, Jorge Yáñez, un servidor. Vamos a platicar primero, hablando de esto, en cuanto a las disposiciones de carácter general. Yo siempre los invito a que cuando estudiemos un tema fiscal nos deben de quedar claros los elementos esenciales del tributo. Y los elementos esenciales son 4, el sujeto, el objeto, la base y la tasa. Si no conocemos los 4, no podemos entender el tema. Por eso es importante que ustedes tengan perfectamente claro este esquema, insisto, no solamente para salarios, sino para cualquier tipo de ingreso. Pero por razones de nuestro tema nos vamos a concentrar en salarios, en capítulo primero. Una vez que vemos los que no son ingresos, ¿cuáles son los ingresos objeto? Aquellos que sí son ingresos, que la ley sí los grava, por los cuales vamos a pagar un determinado impuesto. Esos objetos están en el primer párrafo del 94, que son los salarios, las prestaciones, la PTU y lo pagado al término de la relación laboral. Insisto, lo digo rápido porque ahorita nada más es en términos generales. Los ingresos exentos, no olvidemos que primero estuvieron, ¿qué? Gravados. Es decir, no olvides esto, si quieres hasta una flecha, los exentos derivan de los gravados. Para que algo esté exento, primero tuvo que haber estado grabado. ¿Por qué? Porque la exención es un perdón. Si lo definimos en una palabra, es un perdón. Pero perdón, ¿de cuál de las dos obligaciones? De la pecuniaria, un ingreso exento. Ejemplo, las horas extras dentro del límite laboral están exentos. Es un ingreso que sí grava, pero que por cuestión de la ley me perdona de su pago. Los exentos están en el 93 en sus 17 primeras fracciones, que es parte de lo que hoy empezaremos a repasar como tal, ¿vale? Ahora, los gravados se dividen entonces acumulables y no acumulables. Acumular es sumar, juntar todo en una misma bolsa como tal. De tal suerte pues que el 90 me dice que las personas físicas que seamos residentes en México vamos a tener que pagar impuestos en los términos de este título. ¿Por qué tipos de ingresos vamos a pagar? Aquellos que obtengamos en efectivo, en bienes, devengado, cuando lo señale la ley, en crédito, en servicios o, ustedes saben, ¿no? Bendita frase de la ley, si se me olvida alguno, cualquier otro, ¿verdad? Para curarme en salud. En servicio, es muy parecido al bien, pero cuando en lugar de pagarme con algo corpóreo, con algo tangible, me pagan con algo intangible. Un servicio es algo intangible que no puedo ver, tocar, medir o pesar, y por ende, si me pagan de esa forma, pasa lo mismo. Primero, tendré yo que aceptar que me paguen en servicios, porque yo no te di una asesoría para que me pagues con un servicio. Si yo acepto, se evalúa el servicio y es lo que se acumula porque también incrementa mi haber patrimonial. Resumiendo, esos son los del título, tipos de ingresos que una persona física puede llegar a percibir como tal. A partir del artículo 94, lo tienes en la primera idea de esa diapositiva, empieza el capítulo primero del título 4, que son ingresos por salarios y en general por apreciación de un servicio personal subordinado como tal. Y aquí es importante dejarlo así muy claro. Ya vimos los sujetos como tal. ¿Quiénes son los sujetos? Las personas que prestan un servicio de forma subordinada. Aquí nada más abundando un poquito, la Ley Federal del Trabajo establece justamente que la relación laboral se da cuando hay una subordinación. Con el solo hecho de que yo te dé órdenes, qué hacer, cómo hacerlo, qué horario tomar, qué mercado atacar, qué resultados darme, hay una relación laboral. El actual artículo 27 es el que contiene los requisitos de las deducciones. Es el que hasta el año pasado fue el 31 de renta. Todavía les nombro el número porque algunos ya de memoria no lo sabíamos y ahorita cambiaron, 27 de renta, requisitos. Las deducciones, entre tantos otros requisitos, deben de, fracción 5, cumplir con todas las obligaciones en materia de retención y entero de los impuestos. Aquí es a lo que compartías, contador. No basta retener, ¿verdad? Si retengo y no entero, soy un delincuente y es un delito de defraudación fiscal. Hay que retener y a su vez enterar esos impuestos en tratándose, por ejemplo, de salarios. Además dice, hay que tener documentación comprobatoria de dichos pagos y de los impuestos. Ahora, vamos a ver a continuación reglas de miscelánea. Observa, reglas que me hablan justamente sobre la obligación para deducir la nómina de expedir un CFDI. Ojo, al lado de la regla vas a tener una fecha. ¿Qué es esta fecha? Es la fecha en la que salió publicada esta regla. El 28 me habla de los gastos no deducibles. Y ahí no olvides esto, por favor, si quieres ponle también Reforma 2014. Tú bien sabes que tristemente
a partir de este año, no es deducible aquellos pagos que el empleador haga, que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta en un 47%. Se deduce el 53%, que aquí creo que no se puso, aquí está, el 53%, siempre y cuando las prestaciones sean este año iguales que el año anterior en monto. El 93% contiene los exentos y tiene muchas fracciones, pero las 17 primeras se refieren a los exentos aplicables a salarios. La fracción 3 del 93 me habla de las indemnizaciones que se paguen por riesgos de trabajo o enfermedades que se concedan, ojo, y es lo que quiero que me subrayes por favor, por contratos colectivos o contratos ley. Eso es muy importante. Indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades. Vamos a irnos por favor al 473 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo me establece qué es un riesgo de trabajo. Son los accidentes y enfermedades a que está expuesto el trabajador en el ejercicio o con motivo de su trabajo. ¿Y qué es un accidente de trabajo? Una lesión orgánica o una perturbación funcional, ojo, inmediata o posterior. También puede haber secuelas como tal, que pueden derivar incluso en la muerte, pero que sea con motivo del trabajo. Y ojo, el segundo párrafo es importante, es lo que ya sabemos, ¿no? Se considera accidente de trabajo incluso los accidentes en tránsito. Vamos a ver ahora qué consecuencias derivan de las tres cosas. Cuando yo estoy expuesto a un accidente, enfermedad o riesgo de trabajo, dice el 477, puede ser que de ahí derive una incapacidad, que a su vez puede ser temporal, puede ser permanente parcial, permanente total o de plano la muerte. El 478 de la Ley Federal del Trabajo dice que una incapacidad es temporal cuando pierdes facultades o aptitudes, pero solo por un tiempo, ¿no? Insisto, ¿no? Me rompí un hueso, me torcí algo, tuve un esguince, etcétera, ¿no? Una vez pasado ese trance, estoy como antes. En cambio, es permanente parcial cuando disminuye facultades o aptitudes de una persona, disminuye solamente, insisto, un dedo, etcétera, y es permanente total cuando de plano me imposibilita para desarrollar, ojo, aquí es muy fuerte, dice cualquier trabajo. Eso es muy fuerte. Cuestiones técnicas, este resumen es muy importante, no digo que te lo aprendas, pero tenlo bien presente. El artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo, perdón, todos ellos, no solamente este, para los diferentes supuestos, establecen cuánto el empleador tiene que pagar si tu trabajador cae en cualquiera de estas causas. Sin embargo, la Ley del Seguro Social en su artículo 53 dice algo muy importante que conocemos como subrogación de derechos. Por el solo hecho de que tú tengas a tu trabajador asegurado en el régimen obligatorio del IMSS, si al trabajador le pasa cualesquiera de esas cosas, tu empleador no estás obligado a pagarle ni un centavo de lo que establece. Todo esto es a colación de ¿qué? De que la ley de renta me dice que esas indemnizaciones por riesgos de trabajo o por enfermedades están totalmente exentas en la ley de renta como tal. Que el 93 también establece que las prestaciones de seguridad social a que tienen derecho los trabajadores están exentas. ¿Qué fracción es, contadora? Que veo que lo estás leyendo. ¿La 7? Muchas gracias. 93 fracción 7, por favor, dice que las prestaciones de seguridad social a que tengan derecho los trabajadores están exentas. Por reglamento de renta, te dice que la previsión social puede beneficiar al trabajador, evidentemente, pero no solamente a él, también a su cónyuge o a la persona con la que vive en concubinato, no se dice cónyuge, ¿no? A su cónyuge o a la persona con que vive en concubinato. También puede beneficiar a sus ascendientes y descendientes. La previsión social, para que sea deducible para el empleador y exenta para el trabajador, dijimos que debe otorgarse en forma general. Sin embargo, hay empresas que tienen sindicato, hay empresas que tienen más de un sindicato, hay empresas que tienen trabajadores de confianza sindicalizados y hay empresas que tienen puros trabajadores de confianza. Y entonces el concepto llamado generalidad
es diferente para cada tipo de supuesto. Antes de entrar en verlos, vamos a concluir esto. Para cada tipo de empresa debes de cumplir lo que te diga, porque si no lo cumples, no es general. Y al no ser general la previsión social, ni es deducible para mí, ni es exenta para el trabajador. La ley dice, en el 27, requisitos para hacer deducible la previsión social, que además de ser general, debe de cumplir los requisitos de permanencia del reglamento. Y entonces es el 43 del reglamento, perdónenme, el que me viene a decir cómo cumplir, ya te decía, los requisitos del 27, de la previsión social. Fracción 11. Los provenientes, dice, los recursos provenientes de cajas y de fondos de ahorro. Las cajas de ahorro son únicamente constituidas con aportaciones del trabajador. Los fondos de ahorro son bipartitos, donde implica aportación del trabajador y del propio empleador. Siempre y cuando el fondo de ahorro, fíjense, va a ser exento para el trabajador, siempre y cuando a su vez sea deducible para el empleador. ¿Cuáles son entonces requisitos de deducibilidad? ¿Por qué vemos deducibilidad si estamos del lado de la física? Porque, insisto, solamente si es deducible es a su vez exento para el trabajador. ¿Cuáles son? Primero, otorgarse de forma general. Pon tú que ese es fácil, a todos los de cierta categoría les doy el fondo, no hay tanto problema. Segundo, el monto de las aportaciones tiene que ser por cantidad igual o porcentaje igual. El fondo de ahorro en teoría se constituye para poder establecer préstamos a los trabajadores. Pero antes de préstamos, punto 1. Fíjense, la regla general es muy fuerte. El fondo de ahorro debiera retirarse al término de la relación laboral. Esa es la regla general. Se supone que yo estando 25 años en una empresa me quitarían cierto porcentaje y solo cuando terminara mi relación por irme, porque me corren, porque me jubilan, por lo que fuere, en ese momento me darían todo el fondo de ahorro. Creo que sería algo inviable porque ¿quién tenemos la capacidad de ahorrar a tan largo plazo, ¿no? Como tal. Por lo tanto, la excepción, por eso dice o como alternativa, es retirar el fondo una vez al año. Pero se los enfatizo porque la regla general es al término de la relación laboral. Conclusión práctica, el fondo de ahorro por lo máximo es un retiro al año y un préstamo al año. Fracción 12. ¿Qué más está exento para el trabajador? La cuota de seguridad social del trabajador que sea absorbida por el patrón. Tú sabes que en teoría, bueno, no en teoría, las cuotas del IMSS son tripartitas. Aporta el patrón, el trabajador y el Estado. El Estado no me interesa, lo que aporte el trabajador evidentemente pues no es nada, es una retención que le hago, pero si por contrato, por sindicato, por prestación, yo empleador te absorbo tu cuota obrera, para ti esa absorción está exenta. Fracción 13. Exenta las primas de antigüedad, los retiros y las indemnizaciones que se paguen cuando se termina la relación laboral con una persona. Ojo, no tiene nada que ver con jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. Acuérdense bien, a veces los confundimos, ¿no? Jubilación, pensión y haber de retiro, hasta 15 veces el salario mínimo diario. Primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones, hasta 90 veces el salario mínimo, pero aquí es por cada año de servicios. ¿Qué tienen en común? Que todos ellos se refieren al término de la relación laboral. Pero es muy diferente una jubilación, pensión y un haber de retiro a una prima, retiro e indemnización, ¿no? Entonces, cada cual tiene su tratamiento. Aquí la extensión, insisto, son 90 por cada año de servicio. En el entendido, dice la parte final, que toda fracción de más de 6 meses se considera otro año completo. Aquí no hay partes proporcionales, ¿no? Vámonos a la fracción 14. Esta es más común en la práctica. Esta exenta básicamente 4 conceptos. Esa fracción exenta gratificaciones anuales, exenta la PTU, exenta la prima vacacional y exenta la prima dominical. Esta fracción sí tiene topes y los topes son según el tipo de prestación. Las gratificaciones anuales están exentas hasta 30 veces
el salario mínimo general del área geográfica, la PTU 15, la prima vacacional 15 y la prima dominical, un salario mínimo general por cada domingo laboral. La 17, y con esta cerramos los ingresos exentos. Esta fracción exenta a los viáticos que sean erogados en beneficio del empleador. Aquí, bueno, si le quieres poner, es sin tope en cuanto a monto máximo, pero sí condicionado a que cumpla documentación con requisitos fiscales. El 128A de reglamento de renta, una vez de que la ley se puso a analizar y a sabiendas de que no todo tengo comprobantes, no todos los tipos de viáticos, entonces me permite el reglamento no comprobar con documentación con requisitos fiscales hasta un 10% de total de los viáticos que reciba en cada ocasión. Ojo, para poder gozar del reglamento de comprobar sin documentación, el pago del viático se lo debo de hacer vía nómina directamente, ¿no? Es decir, en su cuenta de nómina, depositarle para que el trabajador a través de esa forma pague los conceptos de viáticos. Esta regla de miscelánea, la 1.3.10.5, permite la misma facilidad que el reglamento. No comprobar con documentación que reúna requisitos fiscales, pero en lugar de un 10, un 20. Ese comentario pone, ¿no? ¿Cuál fue la facilidad de la regla? Que incrementa de 10 a 20 el monto no comprobable. Oye, padrísimo. No, porque sigue respetando los 15,000. Entonces, ¿de qué sirve? Pues sí, más porcentaje por cada viático, pero los 15, hubiera dicho en lugar de 15, 30, ¿no? Siguiendo la misma lógica, hasta 30 al año o algo así. Entonces, para mi gusto, esta regla no abona mucho, toda vez que aunque el porcentaje es superior, la cantidad la mantiene en los mismos, por ahí dice 15,000 pesos como tal, ¿no? La facilidad de no comprobar con comprobante fiscal hasta el 10% no aplica a dos tipos de viáticos, ni a hospedaje, ni tampoco a traslado si es a través de avión. La ley en el 150 de renta me establece que si yo anualmente tengo viáticos que superen los 500,000 pesos, tengo la obligación de informarlos en la declaración anual. Por eso decíamos, los ingresos exentos, como indebidamente lo cataloga, no tiene obligación de pago, pero sí formal. ¿Cuál es la formal? Informar. Y el castigo es muy fuerte. Si en un año de calendario recibo más de 500,000 de puro viático y no lo declaro, no lo informo, se vuelve grabado. Bueno, el 238B en adición de reglamento establece que el límite de ingresos, ese 10%, etcétera, se deberá considerar incluso los boletos de transporte, aun cuando los haya pagado el patrón. Ojo, boleto de transporte, pero que no sea ¿qué? Avión, porque el avión no entra en la facilidad del 10%, ¿no? Cuando te mandamos en un democrático camioncito, ese boleto sí computa para el 10%. De hecho, tú lo sabes, un boleto de camión de ninguna forma cumple requisitos fiscales, ¿no? Como tal. Entonces, entraría perfectamente en ese 10%. Muy bien. Pues, a ver, vamos a hacer un corolario. Hasta aquí hemos acabado los salarios y hemos acabado los ingresos exentos. 17 primeras fracciones del 93 de renta. Sin embargo, el capítulo 1 no solamente grava los salarios, sino también grava lo que en el medio conocemos como asimilados a salarios. Están regulados en las, creo que son 7 u 8 fracciones que tiene el propio 94. Antes de entrar a repasarlos, vamos a ver estas consideraciones. Para ley de renta, se asimilan a salarios como tal, a excepción de la remuneración de servidores públicos, porque veremos que lo que gana un servidor público, pese a que lo manifiesta como asimilado, tiene los mismos derechos que un salario, pero eso ahorita abundamos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que esa asimilación es únicamente para efectos fiscales. No implica que por ser asimilado ya es mi trabajador, no lo implica. Por lo tanto, en estricto sentido, un asimilado no tendría yo que aportarle cuotas de seguridad social, ni Infonavit, ni tampoco impuestos locales a la nómina, etc. ¿Cuáles son los únicos asimilados? Que en su calidad de tal sí tienen derecho al subsidio, los servidores públicos que ahorita profundizamos. De ahí en fuera no tienen derecho, porque como su nombre lo dice, el subsidio es para el empleo y en un asimilado no hay empleo, no hay subordinación. Bien. ¿Dónde están los ingresos asimilados a salarios? Aquí se barrió, por favor, esto no está actualizado, 110 era el año pasado, corrígele al 94, por favor, el 94 de renta.
Y abajo también, otra vez ahí está mal, es 94 de renta, establece los asimilados a salarios. Ingresos no objeto. En el cuadro ya vimos ingresos objeto, ya vimos grabados, ya vimos acumulables, vimos exentos, ahora nos faltan los no objeto. Es el último párrafo del 94, el que establece tres conceptos de no objeto. Los servicios de comedor y de comida, bueno, más bien ese es el mismo, ¿no? Servicios de comedor y de comida, y el uso de herramientas para el desempeño normal de su actividad. Y de hecho lo dije mal, no dice herramientas, el uso de bienes. Entonces, cuando en una empresa hay comedor, el hecho de tener instalaciones, un horno de microondas, etcétera, además de la alimentación, eso es no objeto para el trabajador. ¿Qué entender por uso de bienes? Bueno, es el 132 fracción 3 de la ley laboral, la que establece o la que nos habla un poquito de esto y dice, son obligaciones de los patrones, entre otras, fracción tercera, proporcionar oportunamente los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, ¿no? Y fíjense, hasta la redacción es muy curiosa, dice, y reponerlos tan luego, ¿no? Así suena medio raro esa frasecita, pero bueno, reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes. No sé si está bien dicho o no, pero a mí me suena medio cucho el asunto. Pero bueno, algunos dicen, ¿y cómo encuadro en esos tres conceptos un automóvil? Un automóvil no es un útil, no es un instrumento, no es un material. Cuidado, habría que darle esa tesitura, pero creo que al final del día, al decir a ley bienes, pues el auto es un bien, ¿no? Y lo utiliza para el desempeño normal de sus funciones. El subsidio para el empleo, nada más como antecedente, su papá se llamó crédito al salario, que si se acuerdan, en la ley de renta de hace muchos años, de 2008 para atrás, era el artículo 115, el crédito. De 2008 para acá, desaparece el 115, estuvo derogado, y lo regularon lo mismo, pero con diferente nombre llamado subsidio para el empleo, pero ya no en ley, sino en un simple transitorio. Es el artículo 8, ahí a lo mejor soy muy escueto, pero 8 no se escribe así, los transitorios son con letra, es 8, así como se oye 8 transitorio de las disposiciones de 2008, fue la que es el que establece las disposiciones del subsidio para el empleo. Bueno, pues ahí está, entonces el subsidio es lo que disminuye el ISR de acuerdo a la tarifa del 96, le aplico esto y si hay una diferencia, es decir, si el ISR es de 100 pesos y el subsidio es de 120, esos 20 se los debo de entregar en efectivo como tal. Disposiciones, bueno, primero, aquellas personas, el trabajador que reciba un subsidio para el empleo, lo interesante es que esa cantidad que yo recibo, para mí no es ingreso acumulable. Porque sería paradójico, pero debiera ser así. Si te estoy dando una lana, a su vez te la acumula en la nómina porque es un ingreso que estás recibiendo. No es ingreso. Y dos, dice, no forma parte del valor base de cotización o algo así, ¿no? Ah, bueno, pero eso no es. ¿Dónde estaba esa parte? Bueno, te estoy platicando algo que aquí no dice, disculpa, pero es cierto eso, ¿no? El subsidio para el empleo solamente aplica, o más bien no es ingreso acumulable y no es base de cotización, dice, para ningún otro gravamen. Por lo tanto, no es válido, por ejemplo, que un impuesto estatal de nóminas pretendiera gravar con el 2,5, con el 3, lo que te llevas vía subsidio, ¿no? Ese es el fundamento. Por ahí va a aparecer. Ahí tienes la tabla, que hace rato me quedé alto, yo decía 8,000 y cacho, son hasta 7,300 pesos al mes. De ahí para abajo tiene subsidio, ¿no? De ahí para arriba, ni un peso como tal. Bien, ahí está lo que te decía, no son ingreso, ni tampoco forman parte del cálculo de ninguna otra contribución como tal, ¿no? Entonces, ahí está el fundamento para que no sean base de impuestos locales como las nóminas. Esta partecita me permite que cuando yo pague, realice pagos menores a un mes, que es muy común, obrero semanal, administrativos quincenal, yo le saco la parte proporcional del subsidio. Tú sabes que para todo saca tarifas que si diarias, quincenales, ¿no? Entonces hay tarifas para subsidio quincenal, tarifas para pago de subsidio semanal, tarifas por catorcena, tarifas por día, por hora, inclusive por cuota de hora, etcétera. Entonces lo que me establece esto es eso vas a hacer. Vas a dividir todo esto, fíjense, aquí sí expresamente me dice pues que para sacar la cuota diaria es entre 30.4, porque no se va a poner que para enero 31, etcétera. Pero es lo que te decía, solo cuando expresamente lo diga, utilizas el factor del 30.4. Entonces lo haces adecuado al periodo, es lo que te dice, en la práctica, insisto, las tarifas ya salen adecuadas a cada periodo de pago que se realice. Y después, eso es obvio, dice, si tú a tu trabajador obrero le pagas cada semana,
pues cada semana le aplica subsidio. Es obvio que la suma de los 4 subsidios no debe exceder al subsidio mensual. Y eso suena obvio. Oye, pues sí, 4 no va a exceder al subsidio mensual. No es tan obvio. ¿Qué pasa con meses de 5 semanas? En un mes de 5 semanas, si yo sumo los subsidios, da más del mensual. Y ahí estrictamente no le puedo dar más en ese mes que lo que corresponda al mensual. Y ahí es donde a veces tenemos problemas. Normalmente se ajusta en el siguiente mes, ¿no? Pero cuidado, esta disposición hace ruido en los meses que llegan a ser de 5 semanas. Ahora, el supuesto anterior fue pagos menores a un mes. Pero también puede darse el caso que te pague junto 2 o más meses. Por ejemplo, cuando hubo un paro, el sindicato se fue a huelga, la Junta de Conciliación resuelve en favor de los trabajadores, decreta salarios caídos y yo tengo que pagarte en una sola exhibición 6 meses de salario que no hiciste nada, pero te los pago. Entonces hago un pago que implique 2 o más meses. Entonces ahí, ¿qué es lo que me dice hacer? Tienes que elevar la tarifa del subsidio al periodo de pago para ver si le sale algo. Y para bien o para mal, aquí no hay tarifas, ¿no? O sea, aquí la ley no se va a poner a hacer una del mes, del bimestre, del trimestre, para ver en cuál caes. Tú lo tienes que hacer multiplicando las cantidades por el periodo, bueno, primero, como estaba antes, ¿no? Dividiendo en 30.4 para sacarlo diario y después por el número de días, trimestre, semestre, según sea el concepto. Cuando hago el cálculo del impuesto anual, al ISR causado en el anual según el 152, que es la tarifa, le quito las cantidades que le di a lo largo del año de subsidio para el empleo. Es decir, primera conclusión, no hay tarifa anual del subsidio para el empleo. Hay una sola tarifa que es para retención mensual. La suma de los 12 conceptos de subsidio para el empleo que le correspondió es lo que resta en el anual, pero no hay un subsidio anual, ¿no? Y segunda, derivado del subsidio no puede devenir ningún saldo a favor. Bien. ¿Contra qué me lo llevo el subsidio? ¿Contra ISR propio o bien retenciones de renta a terceros? Salarios, los mismos salarios, por supuesto, contra retenciones de honorarios, de arrendamiento, de regalías, de intereses, de pagos al extranjero, lo que sea, pero que sea retención de impuesto sobre la renta, ¿sí? Requisitos de forma para que el subsidio cumpla con toda esta mecánica. Dice, debes de llevar como contribuyente los registros de pagos de esos ingresos, de esos conceptos del subsidio, identificando de forma individualizada, es decir, en cada recibo de nómina, cuánto le estás pagando a cada trabajador. Inciso B, conservar esos comprobantes, que el día de hoy, insisto, sería un CFDI timbrado, como hemos comentado, con las diferencias en su caso a favor del contribuyente y que realmente se lo hayas pagado. Cumplir además las obligaciones de retención del impuesto anual y los datos de inscripción al RFC. Además, conservar escrito de los trabajadores, lo veremos al rato, que se elabora de forma simultánea quién aplica el subsidio. Me voy muy rápido porque lo vamos a ver cuando analicemos el 98. Y por último, presentar la informativa el 15 de febrero del subsidio para el empleo. Esos son requisitos de forma, pero ¿para qué? Para tener derecho a acreditar ese subsidio contra renta propia o retenciones a terceros. Por eso es importante su cumplimiento. El 98 contiene las obligaciones de los trabajadores y el 99 contiene las obligaciones de los empleadores. Vamos a empezar por los trabajadores. Dice, los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Pregunta, ¿el 98 le habla al asalariado, al asimilado o a ambos? A ambos, porque dice del capítulo, ¿no? Entonces, ojo, los asimilados, a pesar de ser asimilados, la ficción que ya dijimos, bla, 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 tienen las obligaciones del 98. Cuidado con eso. Primera obligación. Dice, proporcionar a los, aquí faltó, ¿verdad? Porque parece que somos tartamudos al escribir a los, ¿no? Es proporcionar a los empleadores los datos necesarios para que los inscriba ante el RFC. Bueno, muy bien. Segunda, y nos vamos. Otra obligación de los trabajadores, solicitar las constancias a que se refiere a la fracción tercera del 99, es decir, constancias de percepciones y retenciones, pero de empleos anteriores, ¿no? Y entonces, y bueno, eso ya nos lleva un poquito más de tiempo, presentar la anual en ciertos casos. Mañana lo analizamos para ver la teoría y la práctica.